Y hasta los malos momentos cumplen aniversarios en este país, ¿no? ¿Usted se acuerda de la 125? ¿Se acuerda del vicepresidente Julio Cleto Cobos en su momento estelar, su momento de gloria, diciendo mi voto es no positivo? Bueno, 10 añitos han pasado de la 125, de una noche memorable en la que el país en vilo estuvo asistiendo a un debate que parecía la final de un mundial, ni más ni menos que eso, en un enfrentamiento a todo o nada que había sido motorizado desde la Casa Rosada con el campo elegido como el oponente a la hora de boxear. Está en línea nuestro colega, periodista y también divulgador de temas históricos, Adrián Piñatelli. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas noches. hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, muy bien. Bueno, pero esto que sucedió con la 125 en realidad fue uno de los últimos capítulos de una relación que ha sido siempre muy ambivalente y que tiene muchos años de historia, ¿no? Sí, como vos bien decías cuando te escuchaba en la presentación, este es un capítulo más chiquitito de todo una gran novela que creo que empieza con Rivadavia, con la famosa ley de enfiteusis, donde le daban en arrendamiento teóricamente a colonos tierras fiscales a pagar en 20 años con un canon muy bajo, tierras que Rivadavia encontró la forma de que vayan a parar a grandes terratenientes. Claro, los colonos no aparecieron nunca o no las recibieron nunca en realidad. Los colonos aparecieron muy poquito, pero la mayoría pasó a gente que se transformaron en grandes estancieros y así nacieron los grandes latifundios. Este sistema lo siguió Juan Manuel de Rosas, donde cambió la ley de enfiteusis para darle las mismas tierras, pero a sus amigos. Y todo la relación con el campo se basó en esa ambivalencia. Hay un hecho muy importante que fue el 10 de junio de 1866 cuando se crea la Sociedad Rural Argentina. Estos grandes terratenientes crean esta sociedad donde el lema era cultivar el suelo y servir a la patria, pero era para velar por su patrimonio. Esto sigue así, era tan importante que cuando Roca comienza su campaña al desierto, planea la campaña al desierto, los principales financiadores fueron la sociedad rural, ¿no? Claro, Hola. sí, estaba pensando, bueno, esta sociedad rural nace, y no por casualidad, ¿no? Justo siendo Bartolomé Mitre presidente de la Nación, mientras además se peleaba la guerra de la Triple Alianza en Paraguay. Así es. Y cuando vos mencionabas a Mitre, hay que mencionar también a Sarmiento, que eligió el campo bonaerense para lanzar su programa de gobierno 8 días antes de asumir como presidente. Él fue a Chivilcoy, donde dijo textual: les prometo hacer 100 Chivilcoy con tierra para cada padre de familia y escuelas para sus hijos, porque él venía con la idea de implementar un reparto de tierras como el que le hacía a los colonos en Estados Unidos. Claro. Él venía de vivir allá. Que era una parcela para cada colono que fuera, digamos, que avanzara hacia el oeste, en el caso estadounidense, ¿no? Perfecto. Y eso no prosperó mucho. Lo que yo te mencionaba recién, lo de la campaña al desierto, se recuperaron millones de hectáreas que de nuevo fueron a parar a los financiadores de esa campaña al desierto. Por ejemplo, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, que era José Martínez de Hoz, bisabuelo del que fue ministro de Economía de la dictadura, obtuvo 2,5 millones de hectáreas, solamente él. Es que en aquella época, además, en un país tan vasto como la Argentina, la tierra se medía por leguas cuadradas, ¿no? Claro, una legua era 5 kilómetros. Era un vasto territorio que dominado por el indio, y eran millones de hectáreas que era un negocio terrible. Igual ya a principios de 1900 ya empezaron
algunos movimientos de peones rurales, lo más importante, lo que vos conocerás también, Ricardo, el Grito de Alcorta en 1912, claro, donde... con fuerte presencia de inmigrantes, por cierto. Claro, porque ya venía estaba la gran ola inmigratoria después de 1869, y muchos inmigrantes, si bien algunos se establecieron en las ciudades, muchos fueron al campo. Sí, y claro, eran chacareros que eran literalmente explotados en las chacras porque eran arrendatarios. Medieros, etcétera, ¿no? Así es. ¿1911 el Grito de Alcorta? 1912. 12, Alcorta, provincia de Santa Fe. Claro, 1912, ¿sabés por qué fue el Grito de Alcorta? Una de las mechas que encendió todo fue que en 1912 hubo una cosecha récord y los chacareros dijeron: con esta nos salvamos, y cuando pagaron las deudas y todo, no les quedó nada. Y eso fue la gota que rebasó el vaso. Y bueno, y después un hito que fue en contra del poder terrateniente fue la famosa ley Sáenz Peña del voto obligatorio, donde hubo un ascenso de una clase media a los estamentos de poder, donde ya no se digitaba todo a dedo. Vos calculá que desde 1880 a 1930 era el poder terrateniente el que ponía los presidentes, el que los sostenía, el que ponía los gabinetes. Surgimiento del Partido Radical como representante de esa clase, ¿no? Así es. A pesar de que Irigoyen también él vivió toda su vida del campo. Por supuesto, sí. Pero con Irigoyen obviamente las relaciones no fueron buenas para nada, y bueno, hizo eclosión obviamente el 31 de agosto de 1930, una semana antes del golpe de Uriburu, que fue el ministro de Agricultura a la apertura de la ceremonia de la sociedad rural, el correntino Juan Bautista Fleitas, y apenas entró a la tribuna fue abuchado y silbado, y como vino se tuvo que ir. Lo mismo que le pasó a Alfonsín muchos años después, ¿no? Lo mismo que le pasó a Alfonsín, pero bueno, Alfonsín pudo hablar, Fleitas no pudo hablar, y otro que tenía temor de la silbatina fue Perón. Perón, porque recordemos que en 1944 Perón elabora lo que se llama el Estatuto del Peón, donde por primera vez se defienden los derechos laborales del trabajador del campo, y en 1945 se lanza el aguinaldo, y eran dos medidas muy resistidas por la sociedad rural. Entonces él, cuando tuvo que ir a la sociedad rural, no quería saber nada porque sabía que le iban a silbar, y me dio su ministro de Agricultura, que se llamaba Juan Carlos Picasso Elordi, que él me dio con los Martínez de Oz y todo para que no fuese silbado, y así no fue silbado. Pero siempre para ver la relación que hay con el campo, siempre tenemos que ver qué pasaba con la sociedad rural. También estaba la Federación Agraria Argentina, que nació a partir de ese famoso Grito de Alcorta en 1912. Claro, representando a pequeños y medianos productores, ¿no? Claro, pero la sociedad rural financió el golpe contra Perón en el 55, contra Ilia en el 66, contra Isabel en el 76. Y llegamos a la etapa de lo que vos recién mencionabas de Alfonsín. Alfonsín cuando es silbado, porque bueno, él mantuvo el tema de las retenciones y una serie de medidas que para el campo eran muy antipáticas, y bueno, lo silbaron, y es muy conocida la frase de él, dice que no creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento, son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y ahí Alchurrón rompe el protocolo, porque Alchurrón había hablado antes y vuelve a hablar después de Alfonsín, algo que no se había hecho nunca. Pero bueno, es una relación muy ambivalente de apoyos y peleas, que la 125 fue un capítulo más, y como yo pongo la nota, no creo que haya sido el último, ¿no? No, y me acuerdo, por ejemplo, del larguísimo episodio que fue el de la Junta Nacional de Granos, ¿no? O sea, mientras hubo Junta Nacional de Granos, el sector
maldijo en todos los idiomas a la Junta Nacional de Granos. Cuando dejó de tenerla, comenzaron a reclamar un mecanismo similar al de la Junta Nacional de Granos. Claro, sí, Digo, sí, es un sector con el que siempre ha sido harto difícil entenderse, ¿no? Sí, fue muy difícil de entenderse, y porque yo creo que hay muchos intereses. Yo reconozco que es un sector que, bueno, que siempre ha sido el motor de la economía del país, siempre a pesar de que el mundo siempre fue para otro lado, acá en la Argentina siempre se mantuvo ese modelo agrario, agroexportador, y que estamos sometidos siempre a los vaivenes del campo y no nos terminamos de industrializar de una vez por todas, ¿no? Y es un factor de poder que, como vos bien decís, no es fácil conformar. Sí, y sobre todo, digamos, es la emergente, como vos estabas señalando, es la emergente de un país que ha fracasado en sus intentos de industrializarse y que siempre, en cada uno de esos fracasos, termina mirando otra vez hacia el sector primario, ¿no? Sí, es verdad. Sí, es cierto. Es así. Ahora, cabe también esperar nuevos capítulos porque ahora, en estos días, estamos al borde de una nueva discusión soslayada por el momento con respecto a qué va a pasar con el tema de las retenciones, si va a seguir el programa de reducción gradual o no. Claro, sí. Y vos sabés que el tema de las retenciones siempre fue algo que se mantuvo a lo largo, cuando Onganía asume como presidente. Onganía hace su entrada triunfal en la apertura de la sociedad rural con la carroza que había usado la infanta Isabel de Borbón en 1910, cuando visitó la Argentina del Centenario, la Buenos Aires del Centenario, en 1910, y fue aclamado. Y al otro año, cuando Krieger Bacena mantuvo las retenciones, ahí el tema cambió. Es decir, el tema de lo que vos mencionabas del campo, las retenciones y el gobierno también es una constante que nunca se termina de arreglar. Sí, es cierto. Lo que pasa es que también una discusión de fondo que nunca se dio en la Argentina, y bueno, también el sector no quiere que se dé, queda claro, ¿no? Es hasta qué punto es conveniente que un sector pueda retener una suerte de privilegio, como es el de no tener retenciones, lo cual sin duda podría ser un aliento a la producción, pero en momentos en que el conjunto de la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme, debería haber un sector que tenga mayores ventajas comparativas, y ese es el debate que nunca nos hemos dado, ¿no? Sí, es verdad. Sí. Lo que pasa es que yo creo que vivimos de crisis en crisis y nunca terminamos de elaborar un programa económico, no para el lunes, sino mediano o largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y siempre estamos en cómo resolver estas crisis, las grandes crisis y pequeñas crisis que se van sucediendo, y que nunca terminamos de pensar qué país queremos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Claro, porque, digamos, en un país que planificara y que tuviera en claro hacia dónde quiere ir, obviamente, un sistema de retenciones podría servir para estimular la producción. O sea, estimular ciertas producciones, desestimar otras. Sería una herramienta, sin duda. Sí, seguro. Yo no soy un especialista del tema, pero evidentemente deben haber mecanismos, para eso hay gente que conoce, que sabe, que hay que encontrar la fórmula justa para que nadie pierda y que todos ganen, ¿no? Sí, esa sería precisamente la idea. El problema es que en la Argentina generalmente es como en la perinola, ¿no? Todos ponen y unos pocos se llevan la diferencia, ¿no? Es verdad. Es cierto que el campo se ha sacrificado mucho a lo largo de los años. El campo también depende mucho también de variables que no maneja, como